Vamos a compartir entonces nuestra presentación. Ya. Nuestra clase pertenece al taller número 2, ¿ya? Y que es la habilidad rastrear y localizar, en este caso, información. Y con esto nos va a ayudar a ir mejorando nuestra comprensión de los textos, ¿ya? Por lo tanto, nuestro primer taller era reforzar la redacción, sobre todo fijando en las mayúsculas, que ya no se nos tienen que olvidar, y también recordar, por ejemplo, cuando se usa coma y punto. Súper bien, Valentina. Valentina se cambió de dispositivo y me acaba de avisar. Ya, para poder empezar a comprender mejor los textos, partimos por lo más principal, que es esta idea de rastrear e identificar información que se encuentra o no en los textos. Y para eso hay que trabajar mucho nuestra mente, ¿ya? Y ustedes, como son más visuales, en este caso lectores, vamos a trabajar en este caso la habilidad de rastrear esta información que se nos muestra y que también vamos a tener que interpretar a través de lo que vemos y leemos. Vamos a practicar con esta imagen. ¿Qué es lo que se ve ahí? Nómbrenme ahí lo que se ve. Nómbrenme lo que se ve ahí. Unos pies. ¿Ya? ¿Qué más? Personas acostadas en el pasto. ¿Ya? ¿Cuántas son? Hay muchas cosas que nombrar ahí. Hay pasto, Tres. hay 3 personas. 3 personas en el pasto. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué situaciones, sentimiento o lo que tú puedes interpretar en este caso como receptor de esta imagen? ¿Qué pueden interpretar ustedes? Están tranquilos. Ya, que están tranquilos. ¿Qué más? Felicidad. Felicidad. ¿En qué sentido? ¿Dónde ves tú la felicidad? Gente relajada, dice Constanza por ahí, calma y tranquilidad. ¿Ya? ¿Por qué la evidencian ustedes? Quizá porque están descalzos, por la posición en que están. ¿Ya? No es un día lluvioso donde estén acostados, sino que podemos observar que es un día cálido, donde nosotros podemos, ¿cierto?, estar más relajados con el ambiente, ¿ya? ¿Qué pueden interpretar también de las personas que se encuentran ahí? ¿Serán familiares o no? ¿Serán amigos? ¿Qué será una familia? ¿Qué será? Amistad, por ahí dicen. Se asocia la naturaleza con la paz. ¿Se dan cuenta entonces que ustedes son capaces de poder practicar esta primera habilidad de lectura y de comprensión, que es tratar de leer primero el texto, que es lo que se encuentra ahí, pero también son capaces, y que les cuesta mucho, y eso se los voy a enseñar ahora, interpretar lo que están leyendo, y lo que acaban de hacer es de interpretar lo que ven. ¿A través de qué? A través de pistas que nos van a dar, por ejemplo, los mismos emisores de los textos. No solamente estoy hablando de textos literarios de los libros, sino que estoy hablando de textos de otros propósitos como informativos, argumentativos, ¿ya? Persuasivos, es decir, de aquellos que nos quieren convencer de comprar quizás un producto, de adherirnos quizás a una ideología. Entonces, ustedes son capaces, pero les cuesta mucho manejar esa habilidad de ir más allá de lo que se ve. Y acaban de ustedes de desarrollarlo. Me interpretaron de que había felicidad, de que podrían haber sido una amistad, podrían haber sido hermanos, otros, por ejemplo, dice que son más jóvenes que otros. Eso es lo que quiero yo que hagan ustedes. Entonces, esta habilidad de descubrir de lo que está escrito y de lo que hay que ir en el trasfondo del texto se llama rastrear y localizar. Y lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué se cansa. Ahí sí. Nosotros sabemos que existen muchas etapas para lograr llegar a una comprensión mayor de los textos, que es opinar.
¿ya? Yo no puedo opinar de un texto si no lo entiendo. Si no lo entiendo la primera y no hubo comprensión, nunca voy a poder opinar de él porque no lo entendí. Muchas veces ustedes le dicen, ¿qué opino del texto del libro? ¿Sabe qué? No entendí, entonces no puedo opinar. Entonces, para eso tiene que haber un trabajo, y ese trabajo son los pasos y habilidades de comprensión lectora, y la que vamos a hacer hoy día y reforzar también la próxima clase es la básica, que es rastrear y localizar información que se encuentra en el texto, ¿ya? Después vamos a seguir avanzando para poder comprender mejor los textos. ¿Para qué quiero que hagan ustedes esto? Para que lean bien, y nuestra finalidad de todo esto es que ustedes sepan redactar, ¿cierto? De manera digital o escrita ahí en un cuaderno sus opiniones, ¿ya? Para llegar a lo que yo siempre le he tratado de decir, llegar a las 5 líneas. ¿Cómo puedo llegar a las 5 líneas? Con lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, nuestra segunda etapa es relacionar o interpretar, ya es un poquito mayor, donde vamos a aprender otra habilidad. ¿Y cuál es nuestra finalidad de esto? Es reflexionar y evaluar. Este texto es verídico, nos sirve a nosotros como lectores, es verdadero, hay cosas que debiesen agregarse, entonces vamos a ser críticos también de los textos. Y entonces cada uno va a depender del otro y va a ir avanzando de a poco. Tenemos todo el año para que ustedes refuercen esto. Entonces, el primero que vamos a hacer a otro es que ustedes aprendan a conocer los textos que leen. Después vamos a ir a la parte de comprender, y lo que vamos a llegar al final de este año, donde vamos a desarrollar bien en ustedes, es la idea de opinar y reflexionar de lo que leen. Entonces vamos a aprender esta habilidad de rastrear y localizar, que es la más básica para poder comprender un texto. Como sale ahí la ilustración, es como que vamos a hacer un pequeño sabueso perrito que vamos a buscar pistas en todos los textos, tanto literarios como no literarios, para poder identificar la información que me da. Entonces los lectores, a través de esta habilidad, van a demostrar su comprensión del texto mediante identificación, en este caso, identificar la información que se da. ¿Cuál es esta información? ¿Cómo se puede dar esta información en textos literarios y no literarios? Van a ser, aquí, vamos a cambiar, de manera explícita y de manera implícita. ¿Alguien sabe a qué se refieren estas palabras con explícito e implícito? Vamos también a desarrollar lo que es vocabulario. ¿Qué es explícito y qué es implícito? Sí, porque hay que cuestionarse. ¿Uno lo explica más profundo que otro? Ya, uno se explica más que otro, ya. ¿Qué más? Algo que está explícito solamente se debe de leer y está ahí la información ya dada, y algo implícito uno tiene que profundizar más en lo que dice para llegar. No entiendo nada, se corta el audio. Súper bien. No, pero yo la entendí. Ya. Lo que él me acaba de decir, que es explícito cuando la información se encuentra ahí, ¿ya? Acuérdense que el chat es solamente para preguntas de la clase y no para conversar entre ustedes. Cuando es explícito es cuando la información se encuentra en el texto. Yo no tengo que indagar más allá de lo que me muestra lo que está escrito ahí. Implícito, ahí tiene que haber otra habilidad. Y eso es lo que vamos a hacer, igual que la ilustración de este pequeño perrito, ¿cierto? De rastrear información, ¿para qué? Para poder comprender lo que se está diciendo. Y eso es lo que hicieron ustedes, en este caso, con la información, con la imagen que yo les mostré, que era, en este caso, tratar de identificar qué sentimientos había en la imagen, y eso es lo que ustedes hicieron, rastrear, ir más allá de lo que se dice. ¿Ya? Vamos a ver entonces a decir lo que es explícito. Dice ahí, aparece de manera literal la información, es decir, está escrito, yo lo veo y eso es lo que dice. Lo podemos reconocer a simple vista en el texto, se guarda en nuestra memoria inmediatamente, por lo que no debiese costarnos recordarla porque está ahí escrito. Como por ejemplo, veamos ahí. Apenas salí de casa, dice ahí,
Me dejé correr la imagen. Apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores frotaron mi rostro. Contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. ¿Ya? ¿Cuál es la información explícita que sale ahí? Que ustedes me pueden decir. Y ahí está. Miren, yo puedo identificar como lector y sacar información explícita de la siguiente manera. Primero tengo que saber que la información explícita está ahí, está escrita, no tengo que indagar más allá para buscarla. ¿Ya? Lo que me dice el texto que alguien salió de la casa, no me dice quién es, si es un joven, no me dice nada de eso, pero dice que alguien salió de su casa y algo le ocurrió. ¿Qué le ocurrió? Que el viento estaba muy tibio. Tibio, ya, estaba tibio. Pétalos llegaron a su cara, ya, y que eso dice contrarrestar, es decir, era muy diferente, y ahí dice al hábitat, así usa literariamente, es decir, muy diferente al ambiente que estaba dentro de su casa. Si era tibio afuera, ¿cómo era dentro? Frío. Frío, ya. Y ahí vamos a la implícito, pero solamente quiero que sepan que la información explícita es que el protagonista de esta narración estaba en su casa, por ejemplo, dice que salió de su casa y que algo le llegó, ¿cierto?, a su cara, que era esta brisa. La información explícita es esa, pero la implícita, y aquí requiero más, en este caso, búsqueda y pista de la interpretación por parte del lector. La información implícita tiene que ver con la capacidad de desprender o inferir información que se encuentra explícita en el texto. Es decir, tengo que leer, hacer una lectura entre líneas. ¿Cómo hago eso? Para poder hacer una lectura entre líneas, primero yo tengo que tener mucha capacidad, ¿cierto?, de conocimiento de la vida, de experiencias, de interpretación, de saber, por ejemplo, que si en este caso, si el protagonista me está diciendo que llueve mucho, que hay mucha tempestad, mucho frío, y yo pregunto, ¿qué estación del año es? ¿Qué estación del año es? Invierno. Invierno. ¿Y cómo sé eso yo? Por conocimiento cultural, ¿ya? Entonces, la información que cuando yo tengo que predecir e interpretar, ¿por qué me cuesta? Porque muchas veces nosotros como lectores tenemos muchos vacíos en nuestra memoria y en nuestro espacio de comprensión que no sabemos a qué se está atribuyendo, ¿ya? Muchas veces siempre caemos a la interpretación literal, lo que nos dice el texto, pero nunca se nos pasa por la mente que quizás el texto dice algo más allá, ¿cierto?, de lo que me está expresando, ¿ya? Entonces, si dice aquí, apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores frotaron mi rostro. ¿Qué estación del año será? Estará tibio y los pétalos Primavera. coloridos. Primavera, ya, y ahí, ¿por qué yo pude interpretar eso? Porque yo sé que en la primavera, ¿cierto?, las flores en este caso crecen, se desarrollan, hay colores vivos, que el ambiente es un poco más tibio, ¿ya? Y dice que contrarrestaba en totalidad con el hábitat, es decir, con el ambiente donde yo vivía, ¿cierto? Dice lamentable, que ese día tenía en mi hogar. ¿Por qué habrá dicho lamentable? ¿Por qué habrá dicho lamentable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esta persona habrá dicho que es lamentable? Dime, Catalina. Porque tal vez estaba frío. Ya a él le gusta que esté frío el ambiente donde él está viviendo. No, porque dice que es lamentable, entonces no creo que le Súper guste. bien. Ya, entonces tú puedes deducir eso porque conoces ese sentimiento, ¿cierto? O lo has visto. En este caso, conoce que la palabra lamentable tiene que ver, en este caso, con una situación incómoda que se espera que cambie. ¿Ya? A eso voy yo. Vamos a cambiar. Entonces, lo que me interesa es que ustedes sepan primero que para poder
primero comprender un texto, porque estamos en el nivel más básico, puedo obtener información de lo que leo de las diferentes formas. Hay información que está literal y que yo puedo en este caso comprender porque se dice ahí, como por ejemplo, ¿qué preguntas se nos pueden hacer para poder, en este caso, desarrollar esta habilidad de rastrear y localizar? Por ejemplo, si hay un texto donde me define un concepto y en la pregunta me dice, ¿cuál es la definición en este caso, ya, de célula? Y si en el texto lo dice, yo tengo que utilizar la habilidad, en este caso, de información explícita, porque en el texto salía. Pero si me hacen una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades de la célula? En este caso, yo tengo que ir a las características y ahí interpretar. Y ahí interpretar. Y ahí interpretar. Ahora sí. Entonces, vamos a ver un ejercicio de rastrear y localizar, para que comprendamos mejor esta idea de esta información que se encuentra en el texto o no se encuentra en el texto. Y les voy a dejar también una pequeña actividad, que es la visualización de una tira cómica, ya donde tienen que buscar, en este caso, buscar información que se encuentra ahí y que no se encuentra. Vamos a aplicar esta idea. Este es un pequeño texto que se llama Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo, ¿ya? Y dice aquí, aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía, Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, que es como una casa paupérrima, ¿ya? Viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado al río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama por mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez al sueño. Ya. Vamos a pensar entonces lo siguiente. Vamos a recordar información que se encuentra en el texto. Fíjense aquí. Quiero que se fijen bien. Para trabajar esta habilidad de la información explícita es súper fácil. Yo tengo que recordar, y lo que yo les pregunté, por ejemplo, en la parte de desarrollo de la prueba ahora de unidad, que tenían que hacer una secuencia del corto, ¿cierto? En este caso del cuento, el recuadro bar, y tenían que contarme en una secuencia la narración, qué pasó primero, qué pasó después, y lo mismo pasa con la información explícita si yo se los pido. Por ejemplo, aquí podemos recordar de este texto lo siguiente, lo que está marcado en rojo. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y es lo que dice en este caso el narrador. Después nos cuenta que comenzó a llover como nunca. Después nos dice que estaban arrimados. ¿Qué es arrimarse debajo de un tejabán?
Tejabán, eso son estas casas paupérrimas, ¿cierto? Como en este caso que tiene poca comodidad. Pero ¿qué querrá decir esta idea arrimados bajo un tejabán? Juntarse, muy bien Martín, ¿ya? Están arrimados, fíjense que ya nos va a servir para la información implícita, esta idea de arrimados, que están juntados. También nos dice, solamente literal que está ahí, que el agua era fría, que caía del cielo, ¿cierto? Y que se había muerto, en este caso, la vaca, que era de su hermana, y se la había llevado el río, y que el río empezó a crecer. Otra cosa que nos nombra, que estaba un día dormido, y que le asustó este sonido del río, ¿cierto? Y lo hizo despertar enseguida. Todo lo que acabo de decir es información explícita, está en el texto. Y hay preguntas de comprensión lectora que aluden a que solamente usted saque información que se encuentra en el texto y nada más. Como por ejemplo, ¿qué le pasó a la vaca de la hermana, cierto, del protagonista? Se la ¿Qué le llevó al pasó? río. Muy bien, información explícita. ¿Qué le pasó al protagonista cuando, cierto, el río comenzó a crecer? ¿Qué situación le pasó al protagonista? Dice ahí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al Hizo protagonista cuando despertar. lo hizo despertar? Muy bien. Lo hizo despertar. Ahora nos vamos a otro panorama, es tratar de buscar, cuando nos preguntan, ¿cierto?, sobre el texto, pero hay que buscar información que está ahí entre líneas de lo que se dice. Hicimos entonces una lectura entre líneas. Con lo mismo que marqué, les voy a hacer a ustedes las siguientes preguntas. Acá. ¿Qué significa de mal en peor cuando el narrador dice aquí todo va de mal en peor? ¿Qué significa eso? Que antes estaban mal, pero va luego peor, fue empeorando a la ver. situación. Ya, primero Sara y después un alumno que me habló ahí, después me habló una alumna. Ya, Sara. De que le pasó una situación mala, entonces a medida que pasaba el tiempo, se le fue ¿Mm? complicando la situación. Ya. ¿Alguien más me habló por ahí? Que cada vez va mal. Ya, pero diga, pues sí, no importa, estamos aprendiendo. Nadie dice las cosas a la primera bien. ¿Ya? Si quiere me lo redacta aquí en el chat. ¿Quién más? ¿Qué significa de mal en peor? Catalina, dígame. Que cada vez más va empeorando. Ya, es decir, lo mismo, pero explícame con otras palabras. Que, por decirlo así, cada situación va a hacer que todo se vea peor de lo que ya estaba. Súper bien. Constanza también me dice por el chat que una situación es mala y empeora cada vez más. Entonces, eso es lo que quiere decir ese refrán, que en este caso la situación está difícil, pero a medida que se va desarrollando sigue siendo difícil y no cambia de manera positiva. Por eso dice de mal en peor. Estos tipos de preguntas en las preguntas de comprensión lectora alude a que tú tienes que ir más allá de lo que se dice y eso es información implícita, es decir, leer entre líneas. Seguimos. Si yo les pregunto lo siguiente, ¿qué simbolizará la lluvia? Catalina, dígame. Ah, ya, y Nicolás, ¿hablaste por ahí? Dime, Nicolás. Tristeza. Ya. ¿Por qué simboliza la lluvia con la tristeza? ¿Por qué se te ocurre, Nicolás, que la lluvia simboliza tristeza? ¿O alguien? ¿Por qué la lluvia, el frío, lo gris representa? Porque es oscuro y te hace sentir mal, por así decirlo, que representa la nube negra que le dicen que es como una metáfora sobre nuestros sentimientos. Súper bien. Martín por aquí me dice, Martín Pessoa me dice por el chat dificultades, ¿ya? Si se dan cuenta, el ambiente, y nos vamos para algo concreto a las estaciones del año, nosotros como seres humanos nos
nos causa, es decir, y también nos vincula mucho con nuestros sentimientos. ¿Qué les pasa a las personas cuando hace mucho frío? A algunos les gusta, pero tienden a uno, ¿cierto?, a tener un desánimo, a diferencia cuando estamos todos preparados porque viene el verano, ¿cierto?, la primavera. Los sentimientos de nosotros como seres humanos cambian rotundamente y siempre están vinculados, ¿cierto?, con el ambiente en que uno no está, ¿ya? O como por ejemplo cuando uno está en un momento, en una situación, en un lugar que no quiere estar, nuestro cuerpo es evidente físicamente y psicológicamente, es decir, por ejemplo, de rechazar un lugar que no quiero estar. Entonces pasa lo mismo aquí, ¿ya? La lluvia de un ambiente sombrío. Ya, por ejemplo, Martín dice, me encanta la lluvia. A mí también, me encanta la lluvia. Pero hay personas que no y les produce otra cosa, pero por eso. Pero entendiendo el texto, ¿qué simbolizará la lluvia para estos personajes? ¿Qué causó la lluvia para estos personajes que aparecen aquí? ¿Qué simbolizará para estos personajes la lluvia? ¿Será algo positivo o negativo? Creo que es malo. Negativo. Primero, ¿por qué será negativo? Hay hartas cosas porque es lo que arrojó la lluvia. Por la cosecha. La cosecha se perdió. ¿Qué más? La casa no era muy buena. ¿La qué? La casa. Ya la casa no era muy buena, por eso por ahí Martín me había dado de agruparse, ¿cierto? Esta idea de, en este caso, arrimados, porque eran muchos quizás la familia de este personaje, por lo tanto, imagínense la lluvia. Entrémonos en esa ciudad, imaginémonos la narración. Después me dice, ¿cierto?, que en este caso la lluvia toma como una tragedia. Muy bien, Canela, porque ¿qué hace la lluvia? Hace que suba el cauce del río. ¿Y qué hizo el río? ¿A quién se llevó? ¿A quién se llevó el río? Que me lo nombran ahí. A la vaca, ¿ya? Además, este río estruendoso, con estos sonidos fuertes, hizo que hasta el protagonista se sobresaltara y lo hiciese despertar un día determinado, ¿cierto?, en la noche, ¿ya? Todo lo que están haciendo es trabajo de interpretación que se llama leer entre líneas. ¿Y qué conllevó la pérdida de la cosecha y los bienes? ¿Qué conllevó la pérdida de la cosecha? En este caso. ¿Qué llegó? La lluvia, ya, seguimos. La pobreza que coloca el título. Sí, ahí vamos, no se me adelante, vamos para allá. ¿Y qué sentimiento experimenta el personaje en este relato? Cuando les preguntan eso es porque ustedes tienen que buscar información. ¿Qué sentimientos tiene este personaje? Si yo les pregunto, y son preguntas de prueba a veces, cuando ustedes leen y les pregunta a la profesora, ¿qué sentimientos tiene el personaje que experimenta en todo lo que se cuenta? Coloca que el papá tuvo coraje porque la cosecha se iba a perder. Ya tuvo coraje, muy bien. ¿Qué más? Tristeza, y ahí vamos con todos los sentimientos que identifican la pérdida de cosas que quizás estos personajes, si nosotros podemos imaginarnos como receptores, como lectores literarios, que hubo esfuerzo quizás y se perdió todo. Y ahí lo que lo decía su compañera, en ese caso simboliza el título de esta historia, que es que somos muy pobres. Y ahí viene esta historia de esta lluvia que los despejó de muchas cosas, ¿cierto? Y en este caso hizo que sucediera lo que sucedió, ¿ya? Con esto entonces aprendimos la clase de hoy día. Primero, que existe una habilidad de comprensión lectora que nos ayuda a comprender mejor los textos. Y que aprendimos y que vamos a desarrollar todavía esta habilidad de rastrear y localizar información que sale ahí en el texto y que nosotros tenemos que ir reforzando, que es la información explícita que se encuentra en el texto tal como está literal,
y la información implícita que necesito leer entre líneas y descubrir, y cómo logro tratar de sacar esta información implícita a través de mis conocimientos como lectores. Por ejemplo, mis experiencias de vida, conocimientos de cosas que yo haya leído, haya visto, como ustedes pudieron interpretar la lluvia, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, esta tarea va a quedar hasta el domingo y que solamente ver una tira cómica y ustedes van a interpretar con lo que dicen dos personajes, que es Mafalda, ¿cierto? Y que tiene que ver con una realidad. Van a contestar, hay una tira cómica y ustedes van a contestar toda la información explícita que pueden ver y toda la información implícita que pueden interpretar. Acuérdense que la información explícita es lo que yo veo y que está ahí, y la implícita es lo que se puede interpretar a través de lo que yo veo. ¿Ya? Y esa tarea queda hasta el día domingo.